Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya en esta semana de agosto, en la que ya queda poquito para volver de vacaciones a cada uno a su casa, pero estamos en una semana decisiva desde el punto de vista de que se abren las Cortes Generales, de que ya parece que la legislatura se podría poner en marcha, o más bien no, porque tampoco está muy lejos el horizonte de que a lo mejor las elecciones generales se pudieran repetir, pero nosotros a lo nuestro, nosotros a lo que nos gusta y a la economía, aunque hoy estamos un poquito con el banquillo flojo porque al iniciarse la legislatura Miguel Ángel Paneagua no ha podido acudir porque está en reuniones de partido y nuestro Miguel Cornejo en este caso tiene un pequeño problema de salud que esperemos que esa tensión, esa tensión arterial le deje de dar la lata y esté fenomenal para el programa de la semana que viene. Mientras tanto, nosotros con nuestro amigo Santiago Sánchez, que es economista, que es asesor económico del Grupo Parlamentario Popular, un señor de Albacete muy formado, muy documentado y que sabe lo que no está escrito de economía, va a estar en nuestra tertulia hoy. Y que decir tiene un señor que tiene un nombre de cargo muy largo, don Víctor Pérez Mayá, secretario general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta Extremeña, pues está también con nosotros para contarnos cuál va a ser de alguna manera el tema de la inflación. Buenos días a los dos. Buenos días, don Eugenio. Santiago Beck, por el Acá, color que tiene, es Vinicius y yo hoy soy Rodrigo, somos la pareja de atacantes. El de Albacete parece que se ha puesto allí tostado al sol comiendo Vinicius. los preñados de chorizo con la bota de vino y se ha puesto como el Kiko con ese color rojo. Pero no te pongas más rojo que igual te equivocas. Y nuestro Víctor Pérez ahí anda haciendo ferias de jamón en Fragenal de la Sierra, trabajando como un puñetero y encima se tiene que poner traje y corbata a 40 y tantos grados porque no trabaja nada más y nada menos que en Mérida. Así que estáis bien y perfectos para hablar de inflación, ¿verdad? La que nosotros también de inflación, nosotros bien. Bien, para que la gente tenga un concepto claro de lo que es la inflación, a ver, Víctor o Santi, ¿quién de los dos define la inflación? Venga, Santi, dale, clase de primero de macro. Nada, sí, sobre todo en la dimensión práctica que tiene sobre las economías y la importancia que tiene la escalada de los precios más allá del origen que parte de una década anterior donde ha habido una expansión monetaria terrible que a lo largo lo que produce pues es un incremento sostenido de los precios. La inflación tiene un factor que es acumulativo, que va evolucionando a lo largo de los años y entra en un periodo detrás de otro, es decir, ya no solo vale analizar el dato de inflación, la tasa anual, sino que hay que ver la evolución y en este caso desde el inicio del proceso inflacionista, que fue en febrero de 2021, cuando se inició, que se infravaloró por parte del BCE en un primer momento y también, por supuesto, por parte del gobierno español, especialmente con declaraciones de la ministra en su momento, vicepresidenta económica Nadia Calviño, donde decía que era una circunstancia coyuntural, que iba a ser temporal y que eso pasaría en breve espacio de tiempo y se ha demostrado, pese a lo mucho que se le advirtió, pues que eso no era así, que había una componente estructural importante y que esto venía para quedarse. Y este incremento de los precios lo que tiene es un impuesto encubierto que afecta a las clases más pobres especialmente, a las rentas bajas, para ser más correcto, porque les disminuye la renta disponible de una manera esencial, porque además por su patrón de consumo, de que destinan casi el 63% de sus ingresos a dos partes muy importantes que se ven muy afectadas por la inflación, que son todos los gastos asociados a la vivienda, es decir, electricidad, gas, etcétera, y por otra parte los alimentos, que esos dos grandes bloques suponen el 63% del consumo, ¿no? de las rentas medias bajas, con lo cual tiene un tremendo impacto sobre las rentas y sobre los más vulnerables.
Y es una manera escondida de la que el gobierno va recaudando cada vez más a través de la inflación, de esa escalada de los precios, y además no se deflacta el IRPF, que es algo que no ha ocurrido durante este periodo. El hecho de no deflactar el IRPF es prácticamente que te vayan subiendo los impuestos prácticamente año a año, con lo cual es complejo, afecta a las empresas, afecta a las familias y no tiene una solución fácil. Como decía un gobernador de la Reserva Federal, Paul Volcker, es como un tubo de pasta de diente que aprietas, pero luego la pasta es muy complicada de volverla a meter dentro del tubo, con lo cual son procesos que para reconducirlos lo que se saca no se mete y además se acaba el montón, ¿no? Claro, claro, Víctor, es que además no se reconduce en el corto plazo, requiere esfuerzo, determinación para reconducirla en el largo plazo. Te incrementa los ingresos fiscales del Estado por recaudación en un primer término, pero a la larga decae esa recaudación y lo vamos a empezar a ver ya en este año 2023, ya lo estamos viendo, cómo se está empezando a desinflar, especialmente por la parte que tiene que ver del IVA. Sí, porque, a ver, una cosa es que estemos de vacaciones, pero cachis la mar, a partir del día 1 de septiembre que volvamos a casa con la tarjeta medio fulminada por las vacaciones, si es que no hemos pedido un crédito para pasarlas, y resulta que vienen los niños, que vienen las matrículas y que viene el gimnasio porque nos hemos comido espetos o otras cosas de más durante las vacaciones, lo van a sufrir más de uno cuando vean, madre mía, cómo está subiendo la vida, ¿no? Pero Víctor, la desastre Nadia Calviño ahora resulta que pretende acceder al Banco Europeo de Inversiones. Pero lo cierto es que desde que ella llegó al Ministerio de Economía resulta que el tema de la inflación es dudoso en España por varias razones. Hay que tener en cuenta que en España la inflación la mide por un lado el Instituto Nacional de Estadística y a nivel europeo el Eurostat. Pero en España la valoración de la inflación se ha modificado desde que está este gobierno, porque ha quitado cosas, ha puesto cosas, no acepta que elementos básicos de la alimentación, como puede ser la carne o el pescado, tengan una reducción del IVA. A ver. ¿Podemos decir que la inflación que el gobierno nos anuncia cada mes a través del INE es la real o es una inflación acomodada a los intereses del gobierno? A ver, vamos por partes, que diría Jack. Lo primero, Calviño es un desastre para la economía española. Ojalá se vaya al BEI, lo siento por las inversiones en Europa, pero ojalá deje atrás la economía española, porque ha sido un desastre para la economía española, eso sí, experta en inversiones, sobre todo en inversiones inmobiliarias de su familia. Dicho esto, Eugenio, la inflación, como decía Santi, es una trituradora de las clases medias y de las clases bajas, porque reduce drásticamente la cantidad de dinero disponible. Son las familias que menos ganan las que sufren la misma inflación que las que ganan más. Pues la inflación le sube exactamente igual a todo el mundo. ¿Y qué me preguntabas? Se me ha ido la pregunta final que me hacías, Eugenio. La pregunta que te hacía es que en España la inflación se computa de una determinada manera hasta que este gobierno ha entrado en consonancia con el Eurostat, que es el órgano que a nivel europeo analiza y estudia la inflación de cada país. Sí. Pero es que aquí hemos cambiado productos según nos ha interesado, muy especialmente la subyacente, es decir, en aquella inflación que está indicada hacia la cesta de la compra y productos varios. O sea, es esa inflación que mide que cuando vamos al supermercado, pues resulta que el aceite está casi a 10 euros, que el café a 3,60, un paquete de café, o que de repente hoy compramos tomates a 4 y pico y mañana están a 6, porque hay que tener en cuenta que a los productores les sube la luz, que la ha subido el gobierno con el IVA, que les sube el transporte, que ha subido el gobierno con el IVA, que en zonas como Andalucía, Levante o eso, pues hay problemas de sequía, por ejemplo, la cosecha del aceite, por falta de un riego adecuado, resulta que las olivas decrecen y sube el aceite y todo esto. Sea, de alguna manera también, y eso ya para que lo analicemos después de que me contestes a la pregunta que te he hecho, el gobierno con sus políticas está dando lugar a que la inflación crezca. Pero primero contéstame a lo que te... Sí. La primera pregunta, y se la vamos a explicar a los televidentes porque es un tema que yo creo que se ha manoseado demasiado. A ver,
El gobierno ha intentado manosear todas las instituciones de este país, una de ellas es el INE. Eso es indudable y eso se ha notado, por ejemplo, en los crecimientos PIB, en la fórmula de cálculo de los crecimientos. Lo vimos en el crecimiento del año 2022 y vimos cómo ponderaron el último trimestre. Bueno, siempre cumpliendo criterios Eurostat, y esto lo quiero dejar claro. El INE no se está inventando nada, el INE está cumpliendo estrictamente los criterios que Eurostat da para el cálculo de la inflación. ¿Ha cambiado? Claro, porque también ha cambiado la cesta de la compra. El INE al final no deja de ser una encuesta. Él prevé o pronostica cuál es la cesta media de un español. Dice, el español se gasta el 7% de su salario en gasolina, el 14% en leche, el 5% en pan, el 1,1% en vivienda, el 7% en calzado. Y en función de esos pesos relativos va calculando la subida de cada apartado y al final calcula un PIB total con esos pesos relativos. Así es como lo hace. Durante los propios ejercicios, no dentro del propio ejercicio, pero durante el periodo de cálculo se puede cambiar esos pesos. ¿Por qué? Porque sencillamente en medio de una crisis la gente deja de consumir a lo mejor un producto de mayor precio o que es considerado como lujo y empieza a y lo transforma en consumir leche o en consumir. Entonces, ¿tenemos que creernos los datos del INE? Sí, tenemos que creernos la inflación del INE. Yo por lo menos me la creo y lo he debatido con el estudio, con el centro de estudios que tenemos en Extremadura y ellos también se la creen. Yo creo que el cambio de metodología o el cambio de peso ha sido, bueno, pues habitual, sobre todo en un proceso de crisis en el que se cambian esas necesidades de consumo. Entonces, yo lo primero es, este tío, hablo de Sánchez, ¿ha intentado manipular todas las instituciones? Sí. ¿Con esa manipulación está intentando conseguir cambiar el PIB? El PIB lo ha intentado. La inflación no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque además Eurostat verifica que el sistema que se utiliza es compatible con la norma que ellos lanzan desde Europa. Y esta es la situación, Eugenio. Yo creo que tenemos que trasladar certidumbre en los datos, porque si no es que es imposible comparar nada. Dicho esto, la inflación de este país sigue desbocada, por mucho que el gobierno diga la inflación está controlada. Fácilmente la subyacente, antes, ¿no? Bueno, es que la subyacente en España está al 5,9%. La subyacente al 5,9%. Santiago nos puede explicar exactamente qué es la subyacente, pero es pues la misma inflación eliminando algún tipo de producto más básico, menos elaborado. El 5,9 es una barbaridad, porque además se está dando ahora mismo el efecto segunda ronda de inflación del que ya hablamos nosotros en el Congreso repetidamente desde el año 2021, y es aquello que supone que una subida de precios más una subida de salarios acarreada una subida de precios, en una segunda instancia está produciendo que productos elaborados suban su precio con posterioridad. Y esto está pasando. Y estoy escuchando al Partido Socialista decir, no, la inflación está controlada. No, perdón. La inflación sigue subiendo. Que la subida es más contenida, dependiendo de cómo queramos ver las curvas de subida. Además, el Banco de España ha advertido claramente de que, vamos a decir, que la vuelta de vacaciones a partir de octubre, que podemos considerar el último trimestre del año, que tengamos cuidado que la inflación se puede desbocar, ¿no? Porque todavía no, vamos a decir que no ha llegado a ese efecto de ir bajando, o por lo menos estancamiento de la inflación para luego empezar a bajar, ¿no? Santi, por ejemplo. A ver, porque me parece interesante, esa pregunta me parece muy interesante. Como decía David, vamos a ver, la inflación subyacente lo único que hace es eliminar los elementos más volátiles de la inflación general, es decir, realiza el cálculo nos da la respuesta de lo que es la inflación estructural, por llamarlo así, separando lo que es combustibles, energía y los alimentos no elaborados que tienen más volatilidad. Bien. Por eso nos da esa medida de estructuralidad de la inflación. Y nos muestra lo enquistada que está en toda la cadena de valor de bienes y servicios del país y lo difícil que va a ser reconducirlo. Y luego, si queréis, entramos en eso, en qué deberíamos de hacer. Los precios no están bajando. Los precios es que no están bajando. Si tú te vas a las tasas mensuales y compruebas lo que evolucionan mes a mes, solo se ha producido una bajada este año y fue en el mes de enero.
El resto o ha habido un mes que no subió nada, que fue plano. Bueno, si tú miras el diagrama cartesiano, parece que ha habido una bajada, parece que se iba a estancar, pero se ha vuelto a disparar. De hecho, en este puente de la Asunción, la gasolina como está, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, por poner un ejemplo. Eso es o que un kilo de carne picada de ternera en una carnicería te estén cobrando ya 14 euros. Correcto, pero hay que distinguir varias cosas. La primera, las tasas mensuales, lo que crece mes a mes la inflación. Y eso solo ha bajado una vez en este año y fue en el mes de enero. El resto de meses ha subido y en el mes de mayo que estuvo plano. Es decir, cuando nos relatan que la inflación está bajando, no. Crece, pero crece menos, o crece menos en comparación a lo que crecía en el año anterior. Por eso yo decía que es muy importante el factor acumulativo. Los precios realmente, desde que se inició la escalada hasta ahora, es que han subido un 16%, desde febrero del 2001 hasta ahora. Es que los alimentos, desde que se inició esta escalada inflacionista hasta ahora, han subido un 25, un 26%. En algunas rúbricas es que es tremendo, porque el aceite se ha duplicado, el azúcar es que ha subido un 55%, con muchas variables o muchos elementos de la compra. Hablando del aceite, te voy a poner un ejemplo, Santi. Yo vivo en Andalucía, en un sitio maravilloso como Roquetas de Mar, pero tengo vecinos que tienen almazara en Granada, en un determinado pueblo de Granada, y lógicamente prefiero consumir aceite de almazara que no aceite de marca de supermercado. Poco antes de venir aquí al norte, a primeros de junio, compré 5 litros de aceite por 27 euros. Hoy día vas al supermercado y cualquier marca anda rondando entre los 7 y 10 euros. Eso es una salvajada. Y ojo que va a subir más, porque la cosecha de oliva que viene el año que viene va a ser mala, teniendo en cuenta que ha habido problemas con los regadíos a causa de la sequía, a causa de que la ministra Rivera ha eliminado riegos como el trasvase Tajo Segura, y eso ha dado lugar a que la cosecha de aceite sea mala y que los precios de aceite pues los veamos incluso por encima de los 12, 14 euros en un futuro, y estoy hablando de la primavera del año que viene, ¿no? Eso como ejemplo. Es que el aceite ya de por sí se ha duplicado, pero como tú muy bien comentabas, Eugenio, es que las expectativas de la campaña de producción 2023-2024 nos da, por este asunto, precisamente por la parte de la sequía, es decir, ya no es que no hayan bajado los costes de producción de toda la cadena agroalimentaria, es muy interesante analizarla como es en nuestro país, pero bueno, eso requiere otro día, pero es que no han bajado los costes de producción. Y la sequía va a provocar que además que a toda esta subida haya que añadir una restricción o una caída en la producción de la próxima campaña importante, que nos va a llevar casi a la mitad de producción del año 2021, y eso indudablemente va a llevar a una elevación de los precios. Es decir, tenemos que ser conscientes que el cereal va a subir y eso impacta en la cadena agroalimentaria a través de la ganadería, va a subir, como muy comentabas, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. A 8 euros el kilo de aceituna de superintensivo. 8 euros el kilo. Le están pagando en el campo al agricultor, ¿eh? Claro, entonces, entre que no se han tomado medidas efectivas desde el lado de la oferta, entre que no se ha deflactado la tarifa del IRPF, entre que no se baja a las familias el IVA de la carne y del pescado. Es que hay muchas cosas que se podían haber hecho que este gobierno no ha querido hacerlo, a pesar de contar con luego hay otro dato importante, Santi, perdona que te interrumpa. Vayamos a lo que es en sí mismo la cadena alimentaria. Resulta que la cadena alimentaria, una de las normas que implantó el gobierno es que no se puede vender por debajo de los costes de producción del tomate, de lo que sea, o sea, de lo que sea. Con la inflación es imposible que el productor pueda vender igualado por encima de los costes de producción, porque primero se le ha reducido la producción y después la demanda también se le ha reducido, ¿no? Es que los costes están incrementándose paulatinamente y la cadena, el conjunto de la cadena, está absorbiendo también de manera paulatina esa traslación a los precios. Es que no se ha terminado de trasladar a los precios del consumidor todo esto. Para que nos hagamos una idea, en España hay decenas de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas y pesqueras, y todas ellas con su gasto de mano de obra. De los servicios, o sea, de los inputs clave, es decir, combustible, fertilizantes, vacunas, todo ha subido. De ahí pasa a la parte de transformación. Ya hay más de 30.000 fabricantes en nuestro país en la cadena agroalimentaria y a su vez tienen que pagar electricidad de refrigeración, manos de obra, servicios, transportes, y luego a 450 empresas que según Alimarket son las que están en la parte de distribución alimentaria, que nos llevan
la comida, o nos permiten recoger la comida a nosotros, a los consumidores finales. Es decir, España tiene una cadena muy atomizada, pero es que en cada uno de esos eslabones la inflación se va replicando y se va multiplicando porque todos los inputs que tienen estos elementos de la cadena van increciendo hasta el precio final. Por eso digo que la subyacente es tan importante, tan estructural y tan difícil de corregir en el largo plazo, sobre todo si no se toman medidas desde el lado de la oferta. Ya no solo de aliviar la demanda, que es en lo que nos hemos centrado, en impulso fiscal, en ayudas, en eliminar determinados impuestos a regañadientes el gobierno, a pesar de que los hemos ido pidiendo muy por anticipado y le ha costado llegar a hacer determinadas rebajas como la de algunos productos del IVA, pero se deja otras fuera, pero sobre todo faltan medidas desde el lado de la oferta. Cada vez tenemos menos empresas, con una oferta de producción cada vez más estrecha. Es imposible que en este país estructuralmente podamos tener más competitividad, más oferta de producción y por tanto más precios o unos precios más asequibles. Y cuando estamos deteriorando todo eso, cuando no hacemos nada por abaratar los costes de producción y lo que seguimos es haciendo algunas medidas que son genéricas y que siguen estimulando la demanda, es muy difícil de controlar la inflación. Y a pesar de que la tasa actual no sea la más alta que hemos tenido, porque tenemos el 2,3, hay que tener en cuenta también los efectos escalón. Y lo vamos a ver en el mes de septiembre sobre todo. En el mes de septiembre del año pasado, la tasa mensual fue del menos 0,7. Veréis cómo la inflación en el mes de septiembre va a pegar una subida importante en nuestro país por ese efecto escalón que ahora nos ha beneficiado, pero que va a poder empezar a perjudicarnos, y por eso vamos a ver un estiramiento en la curva, una subida en la curva de la inflación en la última parte del año. Con lo cual, esta tormenta no ha pasado, la parte estructural sigue estando con nosotros. Está todavía por estallar, Víctor, de alguna manera, el hecho de la subida de impuestos que se hacen sobre determinados productos o determinadas cosas, se está demostrando, por lo menos en la legislatura pasada, que el gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho por capacidad, por capacidad y por voracidad recaudatoria. Eso indudablemente afecta a la inflación de una forma importante, pero vamos a ver, pongámonos en el caso de que ahora Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del gobierno y quiere corregir el hecho de la inflación, particularmente de la subyacente, pero también la otra, y dice, bueno, yo tengo que reducir la inflación y tengo dos maneras de reducirla. Por un lado, con recortes, y por otro lado, pues intentando que la balanza se equilibre. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues mira, nosotros lo hemos planteado en infinidad de ocasiones desde el año de febrero del 2021. Santi ha apuntado antes algunas de las medidas que hemos propuesto, que llevábamos en el programa y que seguiremos defendiendo en estos meses, estemos donde estemos. Por ejemplo, la eliminación temporal del IVA de ciertos alimentos, de la carne, del pescado, de la leche, de algunos alimentos básicos que están en la cesta de la compra de las familias con rentas medias y bajas, que son, como decía antes, las que hay que proteger, porque la inflación es a las que está triturando, la renta. Mira, no sé si se verá. Tengo algunos gráficos. No se va a ver. No se va a ver. Bueno, aléjalos un poquito de la pantalla para que se ve un poquito más cerca, una gotita, y se ven perfectos. Voy a quitar el fondo. Voy a quitar el fondo y entonces sí se verá. Un segundo. Ahí. Fuera. Mira. Si se veis, ve perfecto ahora. Por ejemplo, los cereales. ¿Veis cómo sube? Cuando dicen que no sube, mira el pan, mira la carne de vacuno, mira la carne de ovino, mira arriba la carne de ovino, mira todas las carnes, mira arriba, mira las carnes, mira los pescados, o sea, todos los productos básicos. Esas son las curvas de inflación desde el año 2018. No hay mucho más que decir que la inflación está descontrolada. Por eso, insisto, cada vez que escuchemos a alguien del Partido Socialista decir que están controlando la inflación, por favor que se echen a temblar o la mano al bolsillo, porque cada vez que alguien del Partido Socialista dice eso, le va a subir algún impuesto o le va a tocar algo. Nosotros hemos propuesto eso, bajar los impuestos en ese sentido, deflactar la tarifa del IRPF en las rentas medias, como ha explicado Santi, sencillamente para que esa inflación no penalice aún más a las rentas más bajas con una subida de impuestos, como ha pasado en 2022
que ese incremento de más de 30.000 euros de recaudación adicional, mucha parte viene de los bolsillos de las rentas medias y bajas de este país, y el resto es confiar en las medidas que se están tomando desde Europa, medidas reducir, que las por hablamos el ejemplo, año las pasado, cotizaciones de la Seguridad Social para el autónomo, que parece que ahora lo van a volver a abrasar, porque según noticias de prensa económica de estos días, parece que Hacienda ha ido al oculista, se ha graduado la vista y en vez de gafas se va a poner lupas para mirar a los autónomos hasta si se toman un café por la mañana antes de empezar a trabajar, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social no daría lugar también de alguna forma a la reducción de la inflación, porque es otro elemento más que genera inflación por el coste que tiene el empresariado o el autónomo con respecto a los trabajadores, y eso sin lugar a dudas tiene que subir el precio porque si no se muere, ¿no? Está claro que los costes laborales son un coste fundamental cuando hablamos de inflación, sobre todo en segunda ronda. Los costes laborales son una de las partes más importantes de que se genere esa inflación, ya te digo, sobre todo en segunda ronda. Cualquier medida que venga a rebajar esos costes laborales, seguro que es una medida buena para la inflación. Será una medida quizá menos buena para las arcas públicas, que tendrá que compensar con otro tipo de medidas posteriormente en ese equilibrio presupuestario que nosotros hemos demostrado saber hacer cada vez que hemos tenido la oportunidad de gobernar en este país. Te terminaba mi reflexión antes diciendo que hay que confiar en el Banco Central Europeo, en la medida de la que hablamos la semana pasada para contener la inflación, la única medida, la única política monetaria que tenemos a nivel europeo, que es subir los tipos de interés. Yo creo que están ya al máximo que van a estar. Me extrañaría mucho que subieran, no sé qué opina Santi, mucho más de lo que están ahora, pero... Van a subir en septiembre, pero se acabó la subida. Sería inviable poder subir más, ¿no? No lo sé. No... Puede que tengamos una subida más en septiembre de tipos. En septiembre, pero ya en el último trimestre del año lo dudo, porque lo normal es que se estabilice. Las elecciones europeas, por otro lado, Alemania le exige a Lagarde que pare un poco, porque Alemania está entrando en crisis. El problema... Y también porque la FED parece que pueda tomar otro camino, ¿no? Vamos a ver, en principio podemos esperar una subida de tipos en septiembre, pero como decíamos la semana pasada, el Banco Central Europeo y Christine Lagarde a la cabeza van a ir vigilando muy en el corto plazo cómo evoluciona los indicadores, especialmente la inflación. Y la inflación en Alemania está en el 6,5, en Francia está en el 5, en Italia está en el 6,4, en Portugal en el 4,3. Es decir, hay otros países como Lituania, Croacia, etcétera, que la tienen mucho más disparada. Pero mientras el entorno y las cifras de inflación en el centro de Europa sigan siendo importantes, tendremos complicaciones. También hay que decir que las subidas de tipos no tienen una traslación inmediata al control de la inflación. Es decir, se estima que podemos estar hablando de 12-18 meses hasta que de verdad tienen impacto y se produce un efecto medible y constatable del impacto de las subidas de tipos. Con lo cual, por eso decía que las subidas de tipos... De alguna manera, ¿qué efecto tiene la deuda pública? Que parece que Sánchez en la legislatura se ha marcado nada más y nada menos. Parece que quiere batir récords de malo en economía, aunque dice que es doctor, pero según se hablaba en la prensa, 375.000 millones de dólares, muy centrados también en su parte a la seguridad social, es el pufo que Sánchez va a dejar para el que venga para la legislatura siguiente, ¿no? Bueno, lo que haya afecta... gastado él, de los 1.550.000 millones de euros que tenemos de deuda, 375.000 los ha dejado Sánchez, o sea, es el pufo de Sánchez, y eso, indudablemente, yo creo que la deuda afecta mucho a la inflación. Ya hablo ya como país, ¿no? Se lo dije a la ministra Montero en la comparecencia de presupuestos en el Congreso. No sé qué tiene de progresista vivir a cuerpo de rey a costa de tus hijos, porque lo van a terminar pagando tus hijos los desmanes que estás haciendo tú ahora. La verdad la ministra es que no... Montero estará contenta de no tener a Víctor Piri delante interrogándole, porque madre mía, cómo le cascabas. Bueno, de eso se trataba un poco. Yo creo que los presupuestos eran lamentables, vergonzosos, todos los adjetivos se nos acababan y había que decírselo claramente. Yo era de los que hablo claro con esos presupuestos que te decía. El efecto de la deuda
en la inflación a corto plazo no, el que sí lo va a tener es el coste de la deuda, los intereses, que ya este año fueron casi 33.000 millones de euros en los presupuestos, que en 2024 estimo que se irá a 35, 36.000 millones de euros. Bueno, pues son 3.000 millones de euros más que tienes que gastar ahí, que no puedes gastar en otras medidas de apoyo pues, a los empresarios, a los autónomos, a las clases medias y bajas, pues, de apoyo de control de la Pero inflación. se gastarán en el apoyo del catalán y el fomento de hablar el catalán en Europa. Así somos. Santi, vamos a ver. Tenemos claro o sea, cómo está la inflación y demás, pero si nos proponemos de alguna manera intentar bajar la inflación en un periodo, vamos a decir, bianual, desde el punto de vista de decir, la bajada de inflación nos supone incluso puestos de trabajo, nos supone una mejora del mercado, una capacidad para exportar, todo este tipo de cosas. Repito, si Feijóo accede a la presidencia de gobierno, ¿cómo notaremos que va a ir a atacar directamente a la inflación? Bueno, pues esto que tiene varios frentes. El primero, que yo creo que ya lo hemos comentado, es el aliviar y el focalizar bien las ayudas en las familias que peor lo están pasando, en las rentas medias y bajas, y en esa masa de clase trabajadora que llega hasta los 40.000 euros de sueldo, que es donde se puede actuar para deflactar la tarifa del IRPF y que de verdad tenga impacto. Ese es el punto número uno, la deflactación de la tarifa. Porque, insisto, si a cada año te suben un sueldo un 3 o un 4% y no te ajustan las tarifas, lo que te puede ocurrir es que saltes de tramo y que cada vez te cueste más el IRPF todos los años, mientras la inflación sigue subiendo, el gobierno sigue recaudando más, pero tu renta disponible disminuye. O sea, sube la inflación y además pagas más impuestos. Pues eso no puede seguir permaneciendo así. Llevamos muchos años sin deflactar la tarifa y eso hay que hacer un ajuste inmediato. Igual, para las familias, abaratamiento, reducción del IVA de determinados productos, y desde la perspectiva del gobierno, lo primero que tiene que hacer es un ajuste fiscal y no seguir incrementando la deuda, porque al final eso es una máquina de seguir engordando y de seguir creando burbuja inflacionista a través de la creación de deuda y del incremento de deuda pública. Y si queremos margen para poder ayudar y para poder focalizar las ayudas en un contexto en el que vamos a tener determinadas restricciones presupuestarias, pues hay que hacer un ejercicio de eficiencia del gasto público y focalizar y gastar donde de verdad tenemos que gastar. No se trata de gastar más, sino de gastar mucho mejor de lo que lo hacemos. A partir de ahí, todo lo que sea flexibilizar el mercado laboral, todo lo que sea mejorar la competitividad de nuestras empresas, todo lo que sea trabajar para tener una economía mucho más eficiente. Y eso es un abanico tremendamente amplio, es decir, utilizar bien los fondos Next Generation, que tenemos el mayor estímulo fiscal ahí, si es que no tenemos que volvernos locos. Next Generation, y esto es importante, Pani la semana pasada, nuestro subdirector, hablaba de que de momento los fondos de inversión no van a dar lugar a deuda, pero que de cara a un futuro habría que pensar cuál va a ser la deuda que pueda generar los fondos de inversión, teniendo en cuenta, por ejemplo, de que uno de los segundos tramos de los fondos de inversión hay que pagar, no son gratuitos, sino que hay que pagar un interés de un 0,15%, me parece que es hasta el 2026, ¿no? Creo que es el tramo de los 62.000 millones de euros, si no me equivoco yo, ¿no, Víctor? Sí, pero el tramo de financiación, no el tramo de ayuda. El segundo tramo, el de financiación. No, que todavía... Entonces, desde esa perspectiva, los fondos europeos, ese maná que prometió Sánchez en sus aburrimientos de estar trabajando en Moncloa y en los sermones de la Moncloa que nos echaba en la televisión, ¿van a servir un poco para que, entre otras cosas, se rebaje la inflación o no? A ver, los fondos europeos no es el maná de Sánchez, debería haber sido el maná de España. Debería haber sido la oportunidad para transformar nuestra economía en una economía competitiva y menos dependiente del exterior en aquellos temas que nos hacen menos competitivos, por ejemplo la energía, etcétera, etcétera. Yo creo que estos 70.000 millones de euros bien utilizados hubieran sido una palanca definitiva para el crecimiento de España y se van a convertir pues, en un plan E un poco más avanzado, un poco más modernizado 13 años después. ¿Hubieran valido para bajar o valdrían para bajar la inflación? Bueno, no están diseñados para eso. Lo que están diseñados para generar ese cambio de paradigma en la economía nacional
que al ser más eficiente hubiera redundado en una reducción de costes y por tanto entiendo que a medio o largo plazo en una reducción o un control más importante de los precios. Esto no va a pasar porque los fondos europeos, ya lo hemos hablado muchas veces en esta tertulia, ni se están utilizando eficientemente ni están teniendo acomodo en la economía real. Los empresarios autónomos que nos estén viendo nos pueden dejar un comentario si quieren en las redes sociales si alguno de ellos ha visto algún tipo de fondo más allá del kit digital, que sí es el que está llegando a las pequeñas empresas. Si alguien ha visto algo, pues que esto es como cuando en la playa pides una paella y te encuentras un calamar. Bueno, pues de vez en cuando te lo encuentres, pero lo normal es encontrar pollo. Ahora en época de crisis, pues así es lo mismo, exactamente lo mismo, Eugenio. Déjame apuntar una cosa, Eugenio, sobre esto. Sí. Se podía haber hecho más. Como bien dice Víctor, esto va encaminado a otra cuestión, que es hacer la economía mucho más competitiva, esa transformación sobre todo del tejido industrial y que, como dice Víctor, en el medio y largo plazo lo que te ayuda es a transformar la economía, hacerla más competitiva y evidentemente que puedas tener una estructura de precios mucho más ágil, más cómoda. Pero lo que sí que se podía haber hecho y podía haber utilizado este gobierno era para haber introducido bonificaciones fiscales y para haber utilizado los fondos para financiar bonificaciones fiscales, que eso hubiera llegado de manera ágil y directa ya a las empresas. Y somos de los pocos países que no lo ha hecho. Francia lo ha hecho, Alemania lo ha hecho, países nórdicos lo han hecho. Y también haber financiado, me da igual el nombre que le pongamos, mochila austríaca, mecanismo de ahorro individual, me da igual cómo lo queramos llamar, que el Banco de España lo cifraba en 9.000 millones de euros y que se podían haber utilizado los fondos para haber ayudado a esa flexibilización del mercado laboral a través de un instrumento bien parecido, similar, con algunas cuestiones particulares al estilo de la mochila austríaca, y eso también se podía haber financiado con los fondos europeos. Es decir, que se podía haber sido mucho más hábil, inteligente a la hora de aplicarlos, incluso ahora haber aprovechado la adenda al plan para pedir los préstamos y haber modificado determinadas cuestiones que a lo mejor nos podrían haber ayudado, como es este caso, que Sí, ambas Santi, podrían haberse incluido en la adenda. Santi, pero nos va a ocurrir una cosa. Y tú y yo, que nos tragamos comisiones de Economía, Hacienda, Asuntos Económicos, plenos y demás de tema económico durante todo el año, durante toda la legislatura. Ahora, todas estas medidas que decimos nosotros para quitar la inflación, para mejorar la economía, ¿es posible con un gobierno que, aparte del Partido Socialista, tiene que pactar con 24 partidos para poder gobernar? ¿Con eso qué se puede esperar como español? Porque es como para salir corriendo, pensar que si tienes 24 partidos para pactar, resulta que son 24 ministerios. Pero ¿por qué le echamos la culpa a los 24 partidos? Si es el propio Partido Socialista y los ministros socialistas los que han demostrado su incompetencia durante estos años. Es que María Jesús Montero no es ministra de Junts ni de Podemos, es ministra socialista. Es que Nadia Calviño es ministra socialista y ambas han demostrado una incompetencia supina durante estos 5 años. ¿El trabajo que quiere regalar 2.000 euros a cada joven como herencia de no sé qué? Que ahora van a estar más agarradas, seguro que van a tener, si gobiernan, que todavía estamos por verlo, todavía estamos por verlo si llegan, que esto lo tienen que ver estos ojos, si Puigdemont apoya a Pedro Sánchez, ya veremos también, estamos grabando miércoles, se sabrá cuando se vea esta tertulia qué ha pasado con la mesa del Congreso y eso también nos despejará muchas dudas. Pero el Partido Socialista no necesita sentirse rehén para ser inútil gobernando o dirigiendo la economía de este país. Es que lo hizo en 2008, en 2009, en 2007, en 2010, negando la crisis y abocándonos a la mayor crisis financiera de la historia. Es que lo hizo en el 95, cuando España se quedaba fuera de los criterios de convergencia, recuerdo de Maastricht, y tuvo que ser un gobierno del Partido Popular el que los cumpliera de forma expresa, achuchando la economía y apretándola. Es que tenemos mucha experiencia, es que no saben gestionar la economía. Encima, con estas rémoras, con estos partidos independentistas que lo que tratan es de abusar del país y tratan de chupar de la teta y ser capaces de generar aún más diferencias de las que hay entre unos territorios y otros, lo único que puede es empeorar. Pero es que de por sí el Partido Socialista es incapaz de gestionar la economía de este país. ¿Algo que añadir, Santi? No. Y además
Víctor lo explica muy bien porque como hemos comentado antes, como ha machacado a María Jesús Montero a lo largo de esta legislatura con las tramitaciones de los presupuestos, yo estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho Víctor. Toda esta amalgama de partidos lo que se preocupan es de su interés particular y en ningún caso del interés general de los españoles. Y una de las preocupaciones a corto plazo, pues evidentemente es la inflación, como hay otras más estructurales, más de largo plazo. Algún día voy a molestarme en hacer una grabación de una comisión y cortar a trozos, aunque sea de 30 segundos, la participación de cada portavoz de partido. Y madre mía, es para salir corriendo a veces. No, muchas veces no se termina de visualizar, pero desde luego el gobierno que ha tenido en su mano el BOE durante toda esta legislatura podría haber hecho también mucho, haber simplificado administrativamente y haber eliminado un montón de trabas que al final también son costes que terminan repercutiéndose en la economía. Es que ya no solo es la parte presupuestaria, es que la parte administrativa no ha hecho prácticamente nada. Todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido perjudicar y generar todavía más dificultades para que en este país se pueda emprender o se pueda llevar un negocio. Es imposible, no recuerdo el dato ahora mismo de las miles de páginas de BOE, ya no lo recuerdo, no sé, eran 254, ya es que 254.000 era una barbaridad. Dio el dato el presidente Alberto Núñez Feijóo en el debate con Sánchez. Yo lo tengo apuntado por ahí en algún sitio, pero el dato era demoledor del número de folios totales y del número de folios al día de legislación y de producción normativa a lo largo de la legislatura. Si tú le preguntas de verdad a un empresario si está cumpliendo todo, es que te va a decir que es que no lo sabe, porque es imposible con tanto cambio, con tanta ley, con tanta modificación, por la puerta de atrás de muchos decretos leyes que se cambian determinadas cosas. De todo. Y claro, es decir, esta manera de legislar, este batiburrillo de cosas, y solo con un modelo Frankenstein al que vamos es todavía mucho peor, yo de verdad estoy tremendamente preocupado y me parece que en caso de que Sánchez sea capaz de armar una investidura, de verdad que no le veo recorrido a esta legislatura porque va a ser pobre de España, como Sánchez arme una investidura y empecemos con financiaciones autonómicas, a Víctor atándose con cadenas en el Congreso para que le den pasta para Extremadura porque el tren no funciona. Y aunque esté vara de vicepresidente del Senado, rían de rían, señor Víctor. Pero yo os voy a acabar, vamos a acabar el programa con una pregunta a la que por favor contestarme sí o no. ¿La inflación es el pecado de Sánchez en la economía? Sí, uno de ellos. Quizá el que más están pagando las familias españolas. ¿Santi? Es el pecado que llega más rápido a los hogares españoles. No es el único, tiene otros importantes, pero el que rápida es el pecado que más rápido llega al bolsillo de los españoles. Pues amigos y amigas de Café de Economía, estamos en el penúltimo fin de semana del verano, porque ya muchos estaréis diciendo, madre mía, como Santi, me tengo que dar cremita y tal y cual y ponerme guapo, que dentro de poco me toca la corbata o me toca ponerme el buzo o lo que sea, pero las vacaciones están acabando. Y por eso nosotros hoy vamos a acabar prontito, iros a la playa, al campo, donde sea, pero sobre todo disfrutar de la vida, que eso no lo quita ni Sánchez ni la Madre Superiora. Amigos y amigas de Café de Economía, hasta el domingo que viene. Luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Venga.